Señor, continúe bendiciendo sus vidas. Que Dios siga haciendo su obra en medio de su pueblo. Si Dios está con nosotros, ¿qué más dice la palabra? Si Dios está con nosotros y si Dios está por nosotros, ¿quién podrá pelear? ¿Quién podrá vencer en esa batalla? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro todo. Así que, amados, tenemos que venir con ese corazón confiado en el Señor y dispuesto siempre a seguir caminando, tomados de su mano. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que este día Dios siga obrando en medio de su iglesia, que este servicio sea para la gloria de Dios de principio a fin, que nosotros le glorifiquemos a Él en todo lo que hacemos, en la oración, en la alabanza, en la predicación de la palabra, que en todo estemos siempre pensando en darle la gloria al Señor. Bueno, amada iglesia, solamente recordarles que este próximo domingo vamos a empezar el curso de membresía para quienes deseen participar formalmente de esta iglesia. Es básicamente un curso informativo en el que nosotros aprendemos qué es la iglesia, ¿no? Porque muchos de nosotros venimos tal vez, creo que la mayoría, de un mundo religioso en el que teníamos una concepción de qué era iglesia, ¿verdad? De nuestra vida anterior cuando pertenecíamos a cierta religión, pero ahora que venimos a Cristo, todavía pensamos que la iglesia puede ser lo mismo que de lo que aprendimos, del lugar de donde vinimos, pero a través de la Biblia nosotros encontramos realmente el propósito de la iglesia, el significado, ¿no es cierto?, de qué significa aún la misma palabra iglesia, cuál es la misión, la visión de la iglesia. Encontramos y entendemos todo eso a través de la Escritura y es importante que cada uno de ustedes sepan, entiendan exactamente cuál es el propósito entonces que el Señor tiene para su iglesia, por una parte, y por otra, cuál es el propósito del creyente como miembro de la iglesia. No somos simplemente oyentes, participantes, asistentes regulares, sino hay un mandato específico para todo creyente como miembro de la iglesia. Es importante que ustedes sepan exactamente cuál ahora es la obligación del miembro de la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo. Así que hay mucha enseñanza, mucha edificación. Obviamente, como todas las cosas que queremos hacer en esta iglesia es edificar a partir de la Escritura. Ningún pensamiento humano, ninguna palabra, ninguna idea que tenga que ver, digamos, con que esto es algo novedoso, es algo interesante que podemos implementar en la iglesia. Para la gloria del Señor haremos siempre todas las cosas basadas en la palabra, inspirada en la palabra y apoyados en la palabra del Señor. Cualquier cosa que no sea de acuerdo a la palabra simplemente no tiene sentido y no debe sumar. Pero todo lo que hagamos como iglesia tiene que estar siempre descansando en la palabra del Señor. Amén. Bueno, por una parte eso y compartir también que, al final de este servicio seguiremos con nuestros hermanos en ese corazón dispuesto que tienen para seguir apoyando, proveyendo todas las cosas para el almuerzo con el propósito misionero. Todos los que deseen participar al final, por favor, son más que bienvenidos. Allí tienen el menú, un almuerzo completo que este día tendremos para disfrutar y al mismo tiempo estaremos sumándonos a ese propósito de nuestro viaje misionero que ya está cerca, solamente falta un mes. Casi exactamente en un mes estaremos partiendo a Costa Rica para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos allá. Seguro que el Señor tiene mucha tarea para darnos y serán días bastante fructíferos en ese sentido de poder hacer la obra del Señor, de poder llegar sobre todo con la palabra a muchas personas en diferentes situaciones y condiciones y también llevarles el alimento espiritual y el alimento material. Ambas cosas estaremos combinando, así que por todo eso es importante su apoyo para que nuestra misión pueda ser de principio a fin de mucha bendición para ellos allá y también lo sea para nosotros. Obviamente, como dice la palabra, más bienaventurado es el que da o el que recibe. Es dar que recibir, entonces será una gran bendición para nosotros que estemos allá compartiendo y para ustedes como iglesia, todos participando en esta acción de dar para esta causa. Amén. Bueno, los jóvenes por favor pueden ir a sus clases correspondientes. Y a tiempo de que van saliendo los jóvenes a sus clases, quiero recordarles que los viernes estamos con el estudio bíblico, con el curso de discipulado
del libro de Romanos con ellos a las 7:45. Por favor, padres, traigan a sus jóvenes. Comprometámonos con este propósito de edificar la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hijos en la palabra del Señor. Amén. Ahora sí, con esa disposición de corazón vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor este día en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Así dice la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oh Padre, queremos agradecerte por esta palabra, Señor, que este día vamos a meditar, esta palabra que este día va a ser expuesta, Señor. Oramos una vez más encomendándonos a esa obra gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor. Tanto, Señor, en este proceso de entregar el mensaje tuyo como para tu iglesia, en el de recibir el mensaje entregado, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo obrando, Padre. Oramos, Señor amado, para que tu Espíritu Santo derribe toda barrera en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Que esa palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa, Señor, pueda penetrar a lo profundo de nuestro corazón. Este día oramos, Señor, y nos encomendamos a esa obra tuya, Señor. Dios, sin tu Espíritu, la palabra simplemente es vacía. La palabra no tiene sentido si tu Espíritu Santo mismo no está, Señor, dándonos, Señor, ese anhelo de recibir por una parte, ese anhelo de conocerte, ese anhelo de obedecerte, ese anhelo de ser aquellos hijos tuyos, esas hijas que te aman a ti a través de su obediencia a la palabra. Señor, esa es una obra de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, este día oramos para que sea tu Espíritu Santo obrando de esa manera en nuestros corazones, llevando nuestros corazones a tu palabra, Señor. Que nosotros seamos como el salmista, que podamos expresar, dulce será mi meditación en ti, Señor. Que este día podamos realmente entender eso, que es dulce la meditación en tu palabra, Señor, que tu palabra es más dulce que la miel. Que este día, Señor, podamos, Señor, deleitarnos en esta palabra y que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, siga edificando a tu iglesia, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así titula el mensaje de este día. Y vamos a compartir y exponer dos versículos de esta segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, son los versos 16 y 17. Lo cierto es que nosotros vivimos en un mundo de opiniones cambiantes, vivimos en un mundo de verdades relativas, en un mundo de voces que se contradicen constantemente. Las ideas y los pensamientos del mundo van cambiando con frecuencia. Y en medio de esta confusión en la que vivimos, Dios nos ha dejado a nosotros los creyentes una ancla segura. Dios nos ha dejado a nosotros un faro, ese faro de luz que no se apaga. Y este faro es su palabra. La Biblia no es un libro antiguo lleno de historias religiosas. La Biblia es la voz viva de Dios. Es cierto, fue escrita por hombres, pero fue inspirada, vale decir, es de autoría del Espíritu Santo. Toda la Escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. Esto quiere decir que toda Escritura fue soplada por Dios o fue exhalada por Dios. Cada página, cada línea de la palabra de la Escritura es verdadera, es infalible. Es una palabra que también es autoritativa para nosotros como creyentes y como iglesia. La palabra del Señor no contiene errores, ni pierde su relevancia. La palabra del Señor es perfecta para enseñar, para redarguir, para corregir y para enseñar, entrenarnos a nosotros en justicia. Como dijo el salmista en el Salmo 119, el verso 160, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Esta es la palabra del Señor. Estamos nosotros expuestos ante esa palabra. Al abrir la Biblia no estamos leyendo cualquier libro, amada iglesia. Estamos escuchando al Dios del universo hablar a nuestros corazones y este día hemos venido a eso, a escuchar la voz del Dios del universo. ¿Cuántos quieren que Dios les hable este día?
¿Y qué es lo que la iglesia a nivel general nos ha dicho? Oh, Dios va a dar una palabra este día. Entonces es a alguien, en este caso el predicador, el que empieza a decirle, mira Jorge, Dios tiene una palabra para ti, a ti mi hermano Leo, Dios tiene una palabra para ti. Y todos están expectantes. Y a mí y no mencionó mi nombre. Y Dios no me va a hablar a mí. La gente sale triste, obviamente la que no supuestamente recibió una palabra de Dios o no escuchó a Dios hablar a través de cierta persona. Pero Dios, amados, nos habla a través de su palabra. Y Dios nos habla a todos, a cada uno de los que estamos en este lugar. Así como les habla a ustedes, Dios me habla a mí, Dios me está hablando a través de la predicación. Amados, Dios inspiró las Escrituras con el propósito de equipar completamente al creyente para que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el propósito. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? La única manera de conocer la voluntad de Dios es conocer las Escrituras. Allí encontramos, en las Escrituras, encontramos exactamente cuál es la voluntad de Dios, tanto personal, individual, para cada uno de nosotros como creyentes, como también está la voluntad de Dios expresada para su iglesia. ¿Qué va a ser la iglesia? ¿Cómo tiene que ser la alabanza en la iglesia? ¿Dónde encontramos la respuesta? En la palabra del Señor. ¿Cómo tenemos que orar nosotros como personas? ¿Cómo tenemos que orar, interceder como iglesia? ¿Dónde está la respuesta? Está en la palabra del Señor. Está en la palabra, todo lo encontramos allí, en la palabra, en las Escrituras. Allí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Oh, yo quiero ser un buen esposo. ¿Cómo y dónde encuentro esa respuesta para esa inquietud? En la palabra del Señor y anhelo ser un buen padre. ¿Dónde aprendo? ¿Hay una escuela para padres? ¿Dónde encuentro la respuesta sino en la palabra del Señor? ¿Y puedo ser un buen trabajador? Ahí sí tengo que buscar un curso de entrenamiento afuera. No, también la instrucción está en la palabra del Señor. ¿Y cómo puedo ser un buen jefe? En la palabra del Señor encuentras todo. La voluntad de Dios puede ser vivida por un creyente solamente a partir del conocimiento de la palabra de Dios. Así que veamos en primer instante el origen divino de las Escrituras. La primera parte de este verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Amados, las Escrituras se originan o son inspiradas por Dios. Dios es el autor de las Escrituras. Las palabras de los hombres nunca podrían transformar el ser interior de ninguna persona. De hecho, podemos conocer y haber leído libros fabulosos, conocimiento, historia grandiosas, pero ninguno de esos libros puede cambiar a una persona, no puede cambiar el corazón de una persona. Pero la palabra sí tiene ese poder de transformar nuestro ser interior y desde adentro hacia afuera Él va cambiando, transformando nuestras vidas, cambiando nuestra mente, cambiando nuestro corazón, cambiándonos por completo. Muchos de nosotros, para la gloria del Señor y por esa misericordia del Señor, somos personas totalmente diferentes de quienes éramos antes. A muchos nos dirán, no te reconozco. Pero no hay ninguna jactancia en nosotros. No somos nosotros los que hemos cambiado, es Dios el que ha cambiado nuestras vidas. ¿Y cómo lo ha hecho? Dios lo ha hecho a través de su palabra. Por eso encontramos en el Salmo 19 y el verso 7, esta porción es preciosa, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Esa es la ley del Señor. ¿Cómo es la palabra? ¿Qué dice a propósito? La palabra de Dios o la ley son términos sinónimos aquí. Dice que la ley o la palabra del Señor es perfecta. ¿Saben que nosotros tenemos una palabra que es perfecta? Y si es perfecta, ¿por qué tendremos que cambiar? ¿Por qué tendríamos que cambiar esa palabra? La palabra del Señor es perfecta, amados. Es perfecta. ¿Perfecta para qué? Para cambiar nuestras vidas. En Romanos 7:12 dice la palabra, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Eso es lo que tenemos en la Escritura. Eso es lo que tú tienes en tu Biblia. La ley del Señor, la palabra del Señor es santa. Tienes unos mandamientos que también son santos, que son rectos y son buenos. No hay nada bueno en este mundo, sabemos eso. No hay nada bueno que podamos encontrar en este mundo.
Y así mismo seguimos nosotros corriendo detrás del mundo. Y así mismo seguimos queriendo alcanzar las cosas que este mundo supuestamente pueda darnos o llenar o satisfacer nuestros corazones, pero solamente la palabra es buena para nosotros. En las palabras reveladas originalmente, recuerden, la Biblia ha sido escrita en idiomas que no son los nuestros, originalmente en hebreo, arameo y griego, principalmente en griego y hebreo, los dos idiomas principales. En esas palabras reveladas originalmente, toda la escritura es una palabra infalible e inerrante. No hay un solo error en esos escritos originales. Ahora, es inspirada por Dios significa que literalmente fue respirado por Dios. Es como si tú agarras un globo, ¿verdad? Un balón, empiezas a inflar. Y obviamente el globo empieza a crecer e inflarse. Eso es exactamente lo que Dios hizo. El hombre, vale decir, el profeta, el apóstol, el hombre que ha recibido, ha sido ese instrumento para recibir la palabra de Dios, es simplemente como ese globo que está siendo inflado y que finalmente nos trae el mensaje de Dios. El hombre no es autor de la palabra. Es Dios. Por eso dice, es inspirada por el Espíritu Santo. Eso es lo que literalmente significa. Fue respirado por Dios. La palabra es esa respiración de Dios. Y por eso es viva. Por eso es viva, amados. Lo que tenemos cuando estamos escuchando la palabra del Señor, no solamente estamos escuchando un cuento, no estamos escuchando una información interesante de cualquier naturaleza, sino que estamos recibiendo la vida de Dios. Ustedes ven la escena, por decir, en una playa, alguien se fue mar adentro y tuvieron que rescatarlo y esa persona llega inconsciente. Incluso puede estar algunos instantes muerta. Pero ¿qué hace aquella persona que está cuidando de la playa? Empieza a reavivar. ¿Cómo lo hace? Tiene que poner soplo, su propio soplo para reavivar a esa persona. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él sopló. Ese aliento de vida de Dios a través de su palabra vino y Él sopló en nosotros vida. ¿Y qué es lo que hace cada domingo, cada servicio que estamos acá en los estudios bíblicos, los viernes? ¿Qué es lo que Dios hace cuando nos está entregando su palabra? Él está dándonos ese soplo de vida. Venimos muchos de nosotros golpeados por muchas circunstancias de la vida que estamos atravesando, diferentes situaciones que estamos pasando, y Dios a través de su palabra empieza a soplar vida en nosotros. Vida, vida, vida en nosotros, y salimos contentos y salimos fortalecidos y salimos con un pensamiento diferente al que hemos llegado a este lugar. Tal vez vinimos como que cabizbajos, derrotados, vinimos golpeados por muchas cosas, pero salimos de este lugar y decimos, no sé qué me pasó, pero me siento bien. Algo pasó, Dios sopló ese aliento de vida en tu espíritu. Jeremías 1:9 dice, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. No son palabras del hombre, son palabras de Dios. Dios te está diciendo, Jeremías, yo mismo he puesto mis palabras en tu boca. Algunas veces nosotros lo que vemos a propósito de esta inspiración de la palabra, de cómo Dios entregaba su palabra a través de los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles y profetas también en el Nuevo. Algunas veces Dios sopló su mensaje en forma de un dictado. Dios les decía, di esto. Y el profeta tenía que decir exactamente como estaba escuchando de parte de Dios, pero también era más usual que la verdad de Dios fluyera en las mentes, las almas y los corazones de esos instrumentos humanos escogidos por el Señor. Pero no eran los pensamientos ni los razonamientos de los hombres, sino Dios utilizaba
esas almas y mentes para poder entregar su palabra. Dios proveyó su palabra. Esa es la palabra divina que nos fue entregada a nosotros en un lenguaje humano. ¿Cómo pudo darnos a entender la palabra o su palabra del Señor en un lenguaje que no podíamos nosotros entender, sino ha tenido que darnos un mensaje en el lenguaje nuestro? Por eso tenemos tantas ilustraciones, por eso tenemos tantas expresiones que Dios utiliza para dar a conocer exactamente en el lenguaje que pueda ser entendido por cada uno de nosotros. Dios proveyó su palabra divina en un lenguaje humano de modo que cualquier persona, incluso un niño, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pueda entender el plan de salvación de Dios. Toda persona que lee la Escritura puede entender suficientemente la Escritura para llegar a ser salva. No importa si es un niño, ese niño va a entender la palabra porque Dios de manera sobrenatural la ha diseñado de esta manera para que todos nosotros podamos comprender y llegar a ser salvos. La semana pasada hemos hablado acerca de que solamente a través de la Escritura nosotros podemos ser salvos. Solamente creyendo la Escritura, solamente creyendo la predicación de la palabra podemos llegar a ser salvos. No hay otra manera. Dios no ha dado otra forma para que la gente, los hombres, sean salvos, sino solamente a través de la predicación. Muchos autores de la Biblia escribieron otros documentos. Ninguno de estos documentos existe hoy en día, y si existieran no tienen el peso de las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sabían que el apóstol Pablo escribió más de 2 cartas a los Corintios? Sí. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 5, verso 9. En la primera carta de Corintios registrada, dice así, capítulo 5, verso 9, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Bueno, esta es la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Pero él dice cuando les escribí anteriormente, entonces significa que antes de esta primera carta había otra carta que Pablo les escribió a los Corintios. Pero obviamente no se han encontrado las copias de esa carta. Ahora, ¿qué palabras escribió Pablo? Seguramente que eran palabras de gran ayuda para la iglesia. Sí, seguramente eran palabras de edificación para la iglesia de Corinto, pero no forman parte de la Biblia. Por lo tanto, no es palabra inspirada. Amados, la Escritura proviene de Dios y es un mensaje acerca de Dios. La Biblia se trata de Dios. Si bien vemos nosotros en la Escritura muchas historias de hombres de Dios prominentes, si bien nos habla acerca de un Abraham, el padre de la fe, pero no es para que pongamos los ojos en Abraham. ¡Wow! Abraham, no. Se trata de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Cómo el Señor pudo escoger a un hombre que vivía en el paganismo y hacerle padre de una nación? Su nación, su pueblo. Oh, la historia no se trata acerca de Israel, Jacob. Se trata acerca de Dios, como un Dios tan glorioso pudo utilizar a un hombre que tenía una tendencia a ser mentiroso. ¿Cómo? Solamente un Dios eterno, misericordioso y poderoso pudo hacer eso. Oh, muchos de nosotros vamos, aún instruimos a nuestros niños, y Daniel, y los niños salen, yo seré como Daniel, un héroe. Daniel no es ningún héroe, es un simple hombre que le creyó a Dios. Y obviamente es un ejemplo para nosotros. Si él le creyó a Dios, yo también puedo creerle a él. Si Dios hizo esa obra con Daniel, si el Señor mostró su misericordia en Daniel, también lo puede hacer conmigo. Entonces, la Biblia es acerca de Dios, es una revelación de Él. Es para que lo conozcamos a Él. Por eso Dios tiene que ser exaltado en todo tiempo. Él es el exaltado de principio a fin en la palabra del Señor. Y lo tiene que ser en nuestras oraciones, lo tiene que ser en nuestra adoración.
Tenemos que estar centrando nuestro mensaje permanentemente en oraciones, alabanzas y la predicación, por supuesto, en Dios, porque la Biblia se trata acerca de Dios. Dios ha decidido darse a conocer a la humanidad caída a través de su palabra. ¿Saben? Esto es realmente algo glorioso. Yo a veces pienso, medito en esto y mi mente simplemente explota. ¿Cómo es posible que Dios se diera a conocer a nosotros, hombres, pecadores? Ese Dios santo y glorioso, Él decidió darse a conocer. Digo, yo me voy a dar a conocer a esta humanidad pecadora. Y se dio a conocer, ¿cómo? A través de su palabra escrita. Es hermoso, amados. Lo que tenemos nosotros en la palabra, en nuestra Biblia, es simplemente algo glorioso. Son palabras maravillosas. De Génesis a Apocalipsis, Dios está revelando su verdad, está revelando su carácter, está revelando sus atributos. Él está mostrando quién es Él. Está mostrando su plan de redención. El plan de redención de Dios no empieza con el Nuevo Testamento, con los Evangelios. El plan de redención empieza ya desde Génesis. En Génesis 3:15 tenemos ya el pequeño evangelio. ¿Y en qué consiste este pequeño evangelio? Consiste en mostrar el plan de salvación. Adán y Eva habían pecado, fallaron, cayeron en pecado, pero Dios les mostró el plan de redención a ellos. Le dijo a Eva, de tu simiente saldrá el Salvador. Él pisará a la serpiente. Eva no entendía, obviamente en ese momento, cuál era el mensaje completo de Dios, pero sí creyó que Dios haría eso. Y desde ese momento viene en desarrollo todo el Antiguo Testamento, viene en desarrollo todo un proceso que es el proceso de redención, el plan de redención de Dios para la humanidad. Y cuando viene Cristo, viene el Redentor, viene el Salvador de la humanidad. Y todos los que estudiaron el Antiguo Testamento, los profetas, todos aquellos hombres que estaban también estudiando la escritura del Antiguo Testamento pudieron ver, ahí está. Aquí está el Salvador prometido, aquel que fue anunciado desde Génesis. Por eso, una vez más quiero preguntarles, ¿quieres tú escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Y cómo te va a hablar Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lee tu Biblia. Si quieres que Dios te hable, si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Y cómo conocemos? Voy a dormir esta noche en mi almohada, en lugar de almohada pongo la Biblia para que la información me entre a la cabeza. No, estudia la palabra. No vamos a conocer a Dios si no estudiamos la Biblia. Si no somos discípulos, vale decir aquellos aprendices que están intencionalmente esforzándose en conocer la palabra del Señor. Amada iglesia, tenemos que ser nosotros esos estudiosos de la Biblia. Tenemos que estudiar, tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Ya el contexto es claro, hemos estado hablando en toda esta carta de Timoteo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gran engaño. ¿Por qué? Porque si no estudiamos la Biblia, el enemigo nos va a comer. Escuchar la voz de Dios o conocerlo no es algo místico. Oh, mucha gente dice, yo también quisiera escuchar a Dios hablándome. ¿Qué voy a hacer? Y piensan que es algo místico. No, no es místico. Tú puedes escuchar. De hecho, este día tú estás escuchando a Dios hablarte. Y Dios lo está haciendo a través de su palabra. Cada vez que tú vas a leer tu palabra, a meditar en la palabra del Señor, estás escuchando la voz de Dios. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Amados, ningún mensaje de la Escritura tuvo su origen ni fue emitido por sabiduría humana, sino es la palabra del Señor. Y es eso lo que hacemos cada vez que estamos nosotros estudiando, escuchando una prédica, un mensaje de la palabra del Señor. Estamos escuchando la voz de Dios. La palabra, como mucha gente dice, no, pero fue escrita por los hombres. Sí, fue escrita por los hombres, pero no es pensamiento ni idea de hombres. Ya les expliqué qué significa la palabra inspirada.
Fue Dios mismo dando su mensaje a los hombres. Entonces no fue que un día Daniel dijo, qué ganas que tengo de profetizar acerca de las 70 semanas. Hoy me levanté con mucho ánimo, así que voy a profetizar sobre las 70 semanas. ¿Fue así que Daniel profetizó? No, Dios venía en el momento específico, cuando Dios quería hablar a su pueblo, venía a través del profeta para dar a conocer su palabra. Pero ¿qué es lo que tenemos en este tiempo? Muchas iglesias que dicen, gran noche profética, esta noche tendremos, los profetas estarán hablando tales y tales cosas. Daniel dijo, esta noche tenemos un culto profético, hablaremos de las 70 semanas, así que quienes deseen saber sobre las 70 semanas están invitados, y todo el pueblo de Israel reunido ahí. ¿Eso fue? No. Dios hablaba cuando Dios quería. Y no fue que cada día había profecías. Dios profetizaba, pasaban años hasta que otro profeta trayese la palabra del Señor. Pero entre tanto, ¿qué es lo que tenían ellos? Tenían la Escritura, todo lo que desde Génesis hasta ese momento de la historia del Antiguo Testamento se estaba viviendo, tenían toda esa palabra. La palabra fue revelándose de manera progresiva. Los hombres fieles que Dios utilizó para revelar su palabra recibieron una instrucción divina y la ejecutaron por obra del Espíritu Santo. Por eso la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la palabra es de autoría del Espíritu Santo. En Salmo 119, verso 89 dice la palabra, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. ¿Cómo es la palabra? Es eterna la palabra del Señor. No empezó cuando Daniel dio a conocer un mensaje, esa palabra ya existía por la eternidad. Pero Dios la trajo ese momento, la dio a conocer a nosotros. La dio a conocer a su pueblo a través del profeta Daniel en ese momento, pero esa palabra era eterna. Eso es lo que dice aquí la Escritura, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme. ¿Dónde? ¿De dónde trajo Dios su palabra? Desde el cielo trajo, y bueno, ahí está Daniel, entrega este mensaje a mi pueblo. Desde el cielo trajo su mensaje y Dios dijo, Pablo, ahora entrega este mensaje a mi pueblo. La palabra es eterna y viene del cielo. ¿Por qué? Porque viene de Dios. En 2 Pedro 1, 20, 21 dice la palabra, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ahí está, amados, de una manera clara nos está dando a entender cómo vino la palabra. La palabra o el término que se usa aquí, profecía. Esa profecía revelada es la palabra escrita de Dios. Esta palabra que es infalible, como les decía, en su texto original. Esta palabra es una palabra autoritativa. Ahora, la Escritura es inspirada. Esa Escritura que nosotros tenemos en los Antiguos y Nuevos Testamentos significa, en este escrito de Pablo a Timoteo, cuando dice toda la Escritura, está hablando de eso, Antiguo, Nuevo Testamento, toda la Escritura. No solamente el Antiguo Testamento es inspiración de Dios, o no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Escritura es inspirada. Los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. Es palabra de Dios. Entonces tenemos que desechar a aquellos predicadores o gente que dice, nosotros solamente nos enfocamos en el Nuevo Testamento, solamente predicamos al Dios del Nuevo Testamento, como si el Antiguo Testamento hubiese tenido otro Dios. No es que el Antiguo Testamento tenía un Dios que era malo, y ahora nosotros, bendecidos, que tenemos el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene un Dios bueno. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que nos mostró sus planes de salvación y de redención desde Génesis. Negar que toda la Biblia es inspirada por Dios es negar que las palabras de la Biblia son verdad. Y esa gente está pretendiendo eso, negar
la palabra de Dios. Ahora, tal negación hace al hombre juez de la palabra de Dios. Mucha gente, ¿saben qué? Decide qué creer y qué no creer de la Biblia. Alguna vez yo les hice un comentario hablando con un líder de otra iglesia de un punto específico de la palabra. Él me decía, pero esto no es verdad. What? ¿Qué? Tú eres un líder y dices que esta porción de la palabra no es verdad. Entonces, ¿quién va a decidir qué es verdad y qué no es verdad de la Biblia? Ahora, el que está decidiendo es autoridad sobre la Biblia. Se pone como autoridad sobre la palabra de Dios. Si alguien va a tener que seleccionar esto es bueno o no bueno, esto es falso o verdadero, entonces esa persona es la autoridad, ya no Dios. Por eso aquí claramente dice la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda, de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, es útil para instruirnos a nosotros en justicia, con el propósito de que todos como creyentes estemos preparados para toda buena obra a la que el Señor nos ha llamado. Amados, debemos tener claro que el origen de la Biblia es divino, no es humano. Es divino, la Biblia es divina. Es palabra de Dios, son los pensamientos de Dios, es la voluntad de Dios expresada. Y lo segundo que tenemos que entender, amados, es que Dios trajo su palabra con un propósito. Y veamos ahora en el segundo punto el propósito de las Escrituras. En el mismo verso 16, la segunda parte de este verso dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra transforma al creyente integralmente. Dios nos transforma integralmente. Instruye nuestra mente, corrige nuestros malos hábitos, forma nuestro carácter. Y estamos por eso nosotros allí, delante del Señor, somos como el barro en las manos del alfarero. El Señor viene formando nuestras vidas. El Señor viene haciendo su trabajo integralmente en nuestro ser. En nuestra mente, va corrigiéndola. Hemos llegado nosotros a los caminos del Señor con una mente cargada de tantos pensamientos que eran totalmente antibíblicos. Para decir, de tanto engaño, de tanta mentira del mundo. Y vivíamos de acuerdo a ese engaño y a esas mentiras del mundo. Esa era nuestra forma de vivir, era de acuerdo a supuestamente las verdades que conocíamos nosotros. Pero cuando venimos al Señor, el Señor empieza a cambiar, a renovar nuestra mente, a cambiar completamente nuestro entendimiento. Y estamos en ese proceso de ser renovados. Nuestra mente todavía está siendo renovada, todavía tenemos residuos de nuestra vida pasada, de nuestra vida vieja. Y seguimos todavía actuando muchos de nosotros de acuerdo a muchos pensamientos del mundo. Pero estamos en ese proceso de cambiar, renovar. Tenemos que sacar toda la vieja información y ponerla ahora en nuestra mente la nueva información. ¿Y cuál es esta nueva información? Es la palabra del Señor. Vamos corrigiendo nuestros malos hábitos. Ni qué decirles cuántos hemos llegado con unos hábitos horribles. ¿Y qué hace Dios? Ahora nos está cambiando. Está transformando nuestra forma de ser. Esos malos hábitos están siendo cambiados y reemplazados por otros hábitos. El Señor está formando nuestro carácter. ¿Qué significa eso? El Señor nos está haciendo cada día un poquito más parecido a su Hijo Jesús. Cada día, y vamos creciendo y tenemos que seguir creciendo en eso. Y dice que la Escritura es útil. Su enfoque está en la suficiencia de la palabra. Esta palabra útil tiene que ver básicamente con la suficiencia de la palabra. La palabra es suficiente. Útil significa eso, suficiente. Estos versículos tienen un paralelo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con el Salmo 119, que habla amplia y expresamente sobre la palabra de Dios, y con Josué 1:8. Que están afirmando a ambos textos la suficiencia suprema y absoluta de la Escritura para obrar en el corazón del creyente. Esa suficiencia que tiene la Escritura para suplir todas nuestras necesidades espirituales. Amén. La Escritura es suficiente para eso, para suplir todo
todas tus necesidades espirituales. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida de relación con Dios. Ahora, si un estudiante nos dice, yo quiero aprender matemáticas, ser un ingeniero, a ver, voy a buscar información en la Biblia. No, estudia matemáticas. Esfuérzate estudiando la ciencia de las matemáticas, pero en la Biblia encuentras todo para tu vida espiritual. Amén. Todo lo suficiente para tu vida espiritual. David entendió la suficiencia de la palabra de Dios. Y en Salmos 19, versos 7 al 10, él dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel, que el destilar del panal. Así, en esos términos poéticos, el salmista está hablando acerca de qué. ¿De qué está hablando el salmista aquí? Está hablando de la palabra de Dios. En estos versos 7 al 9, David menciona 6 características de la palabra de Dios. Dice que la palabra es perfecta, que es digna de confianza, que es recta, que es clara, que es pura, que es verdadera. Esa es la palabra del Señor. Eso no es suficiente, amada iglesia, la palabra para nosotros. Si es suficiente, ¿por qué tenemos que buscar en otros lugares llenar nuestra vida espiritualmente? ¿Por qué tenemos que buscar ser completos en Dios en otras cosas? ¿Qué más necesitamos que la palabra del Señor? Tú no necesitas que un hombre o una mujer te digan, oh, esto es lo que te va a pasar, o esto es lo que el Señor dice. No, tú tienes aquí la palabra que es completa, suficiente. Y aquí mismo en este salmo, en estos versos 7 al 9, el salmista también incluyó 6 bendiciones que Dios le brinda al creyente a través de su palabra. Primero, infunde nuevo aliento. Segundo, da sabiduría al sencillo. Tercero, trae alegría al corazón. Cuarto, da luz a los ojos del creyente. Quinto, permanece para siempre la palabra. Y sexto, produce justicia completa. Allí está, amados. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Sí, no estamos orando, Señor, bendice mi vida, Señor, bendíceme. ¿Cómo es que el Señor te bendice a través de su palabra? Él está dándote a ti ese aliento de vida, ese hálito de vida que les decía al principio. Estás desalentado, estás descorazonado, tal vez por diferentes circunstancias que estás viviendo. Él infunde nuevo aliento en tu vida. Él infunde fe en tu corazón. Viniste desalentado, viniste tal vez arrastrándote básicamente a la iglesia, llegaste así arrastrándote, pero Él empieza a infundir en ti ese hálito de vida. Dios trae sabiduría al sencillo. ¿Qué significa esto? Tienes que tener un corazón como de un niño, enseñable. Cuando vienes con esa disposición de decir, Dios háblame, Dios obra a través de mi vida, Él te va a dar sabiduría. Aquellos hombres, los discípulos del Señor, eran gente del vulgo, gente que no había tenido escuela, instrucción. Pero al predicar la palabra del Señor y al escuchar a los otros, se maravillaban, decían, estos no son unos campesinos. ¿De dónde tienen tanta sabiduría? Amados, ¿de dónde viene la sabiduría sino de la palabra de Dios? Y esto es lo que hace Dios. Esta es la bendición que tenemos que anhelar. A veces bendición pensamos solamente en lo material, bendición, cosas materiales, económicas. Bendición es esto. Y esto es lo que tenemos que anhelar, esto es lo que tenemos que buscar. Ese nuevo hálito de vida, esa sabiduría que el Señor trae a través de su palabra. Esa alegría a tu corazón. Tú escuchas la palabra, lees la palabra, meditas y el Señor trae alegría a tu corazón. Trae Él todo eso. Estas son las bendiciones espirituales que trae. Y muchos de nuestros días estamos tristes, estamos afligidos por muchas circunstancias. Pero saben que si ustedes de verdad buscan al Señor, va a empezar a brotar alegría de su corazón. Y un hermano me decía, no entiendo, a ver, se golpeaba un poco la cara así. Yo tengo que estar triste. No entiendo por qué estoy alegre. La circunstancia que estoy viviendo es como para que esté triste, esté desconsolado.
Pero ¿saben qué? Tengo alegría. Tengo alegría y no entiendo por qué estoy alegre. Eso es lo que la palabra hace, es lo que la palabra produce, trae alegría al corazón, no importando la circunstancia que estés viviendo. Él trae luz a tus ojos. Él trae esa luz para que tú veas las cosas con claridad y no estés confundido y no camines como a tientas. Él trae esa luz. ¿Saben que la palabra permanece para siempre? Las cosas materiales pueden pasar, vienen, van, pero la palabra permanece para siempre. Esa palabra te sostendrá todos los días de tu vida. Esa palabra producirá la justicia de Dios en tu vida. Vale decir, te hará un creyente cada vez más recto, justo delante del Señor, cada vez más santo delante del Señor. Y Pablo declara que la Escritura es útil en 4 maneras importantes. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar no se refiere al proceso o al método de enseñar, sino al contenido. Esto es útil para enseñar. Esta palabra que tenemos es útil para enseñar. En 1 Corintios capítulo 2 versos 14 al 16 el apóstol dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Para la gente es ridículo, qué ridículo escuchar la Biblia, qué ridículo escuchar esos libros de historia pasada, escrita por hombres, quien sea que sean estos hombres falibles. Ese es el pensamiento de la gente, qué ridículo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es para nosotros? No, para nosotros no es ridículo. Para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es sabiduría de Dios. Para nosotros es la gloria misma de Dios revelada a través de su Escritura. Por eso entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Pero amados, no es que nosotros tenemos la mente porque somos brillantes. La mente de Cristo quiero decir, no porque seamos algo o alguien extraordinarios. Tenemos la mente de Cristo porque Dios en su misericordia nos ha dado la fe para creerle a Él. Dios en su misericordia trajo salvación a nuestras vidas. Dios en su misericordia abrió nuestros ojos espirituales, abrió nuestros oídos espirituales y ahora podemos entender, podemos conocerle, podemos reconocer a través de las Escrituras y podemos nosotros meditar y deleitarnos en la palabra del Señor porque Él hizo esa obra en nuestras vidas. Las Escrituras respiradas por Dios, sopladas por Dios, nos proveen a nosotros esa verdad divina, una verdad necesaria para vivir como nuestro Padre Celestial desea que vivamos. Dios quiere que vivamos agradándole a Él. Dios quiere que vivamos dándole la gloria a Él. ¿Cómo puedo hacerlo eso, Señor? ¿Cómo puedo hacer? Dios nos dirá, aquí está mi palabra. No te dejas desprovisto, aquí está, tienes el recurso en mi palabra. Amados, la sabiduría y la guía para cumplir todo lo que Él nos ordena, creer, pensar, decir, hacer, todo se encuentra en esta palabra inerrante e infalible y verdadera que es la palabra de Dios, que es una palabra completa para nosotros. La palabra es suficiente para nosotros. ¿Qué más necesitamos, iglesia? ¿Qué más necesitamos que la palabra del Señor? Es suficiente para nosotros, pero tristemente hay muchos creyentes que aún se congregan en lugares donde la palabra de Dios está disponible, donde la predicación, donde la enseñanza es bíblica y es abundante, pero a pesar de ello siguen sin crecer espiritualmente. A pesar de ello siguen sin estudiar la Biblia. Imagínense qué será en aquellos lugares donde no se predica, donde no se expone la palabra del Señor. ¿Cómo estará la gente? Pero es triste ver que aún tal vez en este mismo lugar nosotros estemos todavía como que sin tener ese deseo por estudiar la palabra, sin tener ese deseo por leer, por meditar todos los días en la palabra. Un desafío personal a propósito como aplicación, amada iglesia. Quiero desafiarles a cada uno de ustedes que de aquí al año hayan terminado de leer la Biblia por lo menos una vez. Que todos nosotros, no para apreciarnos, nosotros, no, porque necesitamos la palabra del Señor. Ahora los que ya han leído una vez o más de una vez, sigamos con ese
buen hábito de leer la palabra del Señor. Pero que no haya nadie en este lugar, nadie que se esté congregando mucho tiempo que no haya leído su Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y esto va para todos. Para ustedes padres, enseñen a sus hijos a leer la Biblia. Desafíenles a eso. Ahora obviamente uno sería totalmente hipócrita en desafiar: hijo, tienes que leer la Biblia. Y yo mismo no he leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Amados, no podemos nosotros seguir viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque nos será imposible creer, nos será imposible entender y por supuesto nos será imposible seguir lo que Dios quiere que sigamos. Si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a creer? Amados, un creyente sin instrucción bíblica es presa fácil para los falsos maestros. Así es. Son como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo dice la palabra. En Oseas 4:6 dice la palabra: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Qué triste declaración. Mi pueblo, no dice la gente de afuera. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi gente, mis hijos, mis hijas están siendo destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me conoce. Porque no me conoce. No podemos ser destruidos nosotros por no conocer al Señor. Amados, no solo debemos guardar lo que conocemos ahora, sino aprender más, porque la palabra es una fuente inagotable de sabiduría. Es inagotable. Oh, ¿cuándo vamos a terminar de estudiar la palabra? Nunca. Nuestros pocos días que vivimos sobre la faz de esta tierra son insuficientes para estudiar completamente la palabra del Señor. Pero eso no significa: oh, como no puedo llegar a ese potencial máximo, no voy a estudiar nada. No, eso sería totalmente mediocre de parte nuestra. En Josué 1:8 dice la palabra: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué dice iglesia? Pastores, estudien. ¿O nos está diciendo a todos? A todos. Si tú eres un creyente, esto es para ti. Si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, esta palabra es para ti. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Oh, pero yo le estoy orando todos los días: Señor, prospérame, Señor, que todo lo que haga me salga bien. Señor, prospérame. Señor, bendíceme, Señor. Dios te mira y dice: hey, a ver, despierta. ¿No entendiste el mensaje? ¿No escuchaste la primera parte de mi mensaje? Yo quiero bendecirte, yo anhelo bendecirte, deseo bendecir, deseo derramar todas mis bendiciones sobre tu vida. Pero haz esto: estudia constantemente. Esa constancia, disciplina. De ahí venía la palabra discípulo, de disciplina, 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 todo el tiempo. No cuando de pronto recuerdas, cuando se te ocurre desempolvar la Biblia. Ya tenía mucho polvo de tanto tiempo sin leer la Biblia, sino con disciplina, con constancia. Medita en él de día y de noche. Entonces aquí está la frecuencia. De día y de noche, vale decir, todos los días tienes que estar estudiando la palabra. Pero esta palabra también dice es útil para redarguir. Esta palabra redarguir conlleva la idea de reprender para convencer del mal comportamiento o de la falsa doctrina. A veces podemos abrazar ciertas falsas doctrinas, mucho más cuando vivimos en un tiempo en el que hay tanta información, tantos youtubers, pastores youtubers, ¿verdad? Y de pronto escuchamos algo, pero tú vas a la palabra y la palabra te convence de falsa doctrina. Para eso sirve, para redarguir. También para redarguir tiene
que ver esto con capacitar al creyente con el conocimiento y el entendimiento de la verdad divina, que en este contexto expone la falsedad, el pecado, las creencias erradas y las conductas impías. Eso es lo que estaba viviendo en aquel tiempo la iglesia de Éfeso, y en este mensaje Pablo le está diciendo, es la palabra la que sirve para redarguir. Vale decir, a través de la palabra tú vas a poder llevar a la gente a exponer la falsedad de muchos de los falsos líderes y predicadores que están surgiendo. Vas a poder exponer el pecado aquí, vas a poder exponer las creencias erradas, las conductas impías. Saldrán a la luz, saldrán al flote. ¿Por qué? Porque están siendo expuestas ante la luz de la palabra del Señor. Eso significa redarguir. En Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13 dice la palabra, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. No es al pastor a quien tú rindes cuentas, es a Él, a Dios. Y es la palabra del Señor la que te va redarguyendo, es la palabra del Señor la que te va corrigiendo, es la palabra la que va haciendo esa obra en tu corazón. Amados, las escrituras, como dice aquí la palabra, penetran de manera precisa y completa la mente, el alma y el corazón del creyente. Solamente la palabra puede hacerte temblar literalmente. Solamente la palabra puede hacer que tú te postres de rodillas delante del Señor. Solamente la palabra puede quebrar todas tus estructuras mentales, todas tus creencias mentales, religiosas, y deshacer todo eso y formar en ti la vida de su Hijo Jesucristo. Amados, no desear escuchar la palabra del Señor, no desear congregarse, no desear orar, no desear adorarle, es evidencia de que existen pecados no confesados en tu vida. No sé por qué no tengo ganas de congregarme. No sé, cada vez que la escucho ahí al pastor hablar, que la palabra, no sé, como que no deseo escuchar, no deseo orar. Pienso que las alabanzas son aburridas, no deseo adorarle al Señor. ¿Saben que todo eso simplemente está manifestado que hay pecados no confesados en mi vida? Hay pecados no confesados, tengo que ir delante de Dios, tengo que arrepentirme de esos pecados. Porque recuerdo también que la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar esos nuestros pecados delante del Señor. No es que la culpa es de este equipo de la alabanza que no está sabiendo cantar las canciones apropiadas, no es de ese pastor que no está predicando como debería predicar. La falta es mía. La falta es mía. No importa, tal vez sin ningún instrumento, solamente a capela podemos tener a unos hermanos, tal vez incluso desafinados cantando, y podemos tener tal vez a un pastor tartamudo hablándoles la palabra, pero esa palabra va a llegar a sus corazones, esa palabra va a infundir hálito de vida. Pero esto depende del corazón de cada persona, cómo viene a recibir la palabra del Señor. Muchas veces juzgamos lo externo, muchas veces estamos viendo que alguien más es responsable de mi falta de fe, que alguien más es responsable de mi falta de espiritualidad, pero no hay nadie a quien tú puedas responsabilizar excepto a ti mismo. Y no hay nada que pueda separarte de Dios excepto tu pecado y el pecado no confesado. Por eso, amados, donde se enseñe la Biblia, donde se crea en la Biblia, donde se obedezca a la Biblia, nunca la iglesia será un refugio para aquellos pecadores impedernidos o obstinados. No será refugio de pecadores que no quieren confesar sus faltas delante del Señor. La iglesia verdadera, la iglesia que predica la palabra del Señor, siempre llevará a la gente, llevará a sus oyentes, asistentes, a sus miembros, ¿a qué? A venir en arrepentimiento y fe, a venir humillados delante del Señor, humillados delante de la palabra, decirle: Dios, perdóname, Dios, restaura mi vida, Dios, haz tu obra en mi vida, Dios, cambia, transfórmame, reconozco que soy un hombre pecador, reconozco tu misericordia, reconozco, Señor, que necesito de ti. Amados, ese es el ministerio de las Escrituras. El ministerio de las Escrituras o de la palabra es derrumbar y destruir todos los pensamientos falsos. Derriban, están deshaciendo completamente. Eso a veces, obviamente, a nuestro yo
no le gusta. No resistimos, queremos pelear. No pelees contra la palabra del Señor. Ríndete ahí. Lo más sabio y valiente que puedes hacer es rendirte delante de la palabra de Dios. Me rindo delante de ti. Aún muchos de nosotros hemos venido de tantas iglesias donde no se enseñaba correctamente la palabra del Señor, y a veces ahora que estamos siendo instruidos en la palabra, aún tenemos resistencia, pero no puede ser que no sea como me han enseñado antes, y nos resistimos. No, ¿saben qué? Despojémonos, permitamos que la palabra nos reeduque. Yo siempre les digo a muchos de mis hermanos, he pasado por un tiempo de desintoxicación espiritual. Todas aquellas cosas que había aprendido, tuve que desintoxicarme para ahora sí empezar a llenarme de la palabra viva y verdadera de Dios. Es útil para corregir. Aquí se refiere a la restauración de algo hasta su estado original o a la condición apropiada. Y esa es la palabra, es útil para corregir. La corrección es la provisión de las Escrituras para quienes aceptan a Dios en su vida, cuando aceptan la palabra de Dios, cuando aceptan el trato de Dios en sus vidas. Dios no te va a corregir si tú no estás dispuesto a aceptar el trato de Dios. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, obra, haz el trato en mi vida? Quisieran decirle, porque esto es algo solamente que podemos decirlo con valentía, Señor, trata mi vida como tienes que tratarme. Y obviamente Dios va a empezar a escarbar. Y al escarbar, vas a encontrarte con muchas situaciones de dolor en tu vida. Cosas que te van a lastimar o que lastiman a tu ego. Pero si tú le dices, Dios, corrígeme, Señor, restaura mi vida. Haz lo que tengas que hacer. Y Dios a través de su palabra va a empezar a hacer ese trato en tu vida. Pero ese trato te lleva a la muerte del yo. No puedes tú decirle, Dios, trata mi vida y seguir aferrado a tu yo. Si le vas a decir, Señor, haz un trato, haz lo que quieras hacer en mi vida, tienes que estar dispuesto a morir a tu yo. Y tu yo va a ser golpeado terriblemente. Pero ¿qué dice Pablo? No vivo. A ver, más fuerte esa palabra. No vivo. Mi yo no vive. Ahora Cristo vive en mí. Es el propósito de las Escrituras, que tu yo sea destruido, derribado, para que Cristo viva en ti. 1 Pedro 2, 1, 2 dice la palabra, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Me gusta esta versión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pidan a gritos. ¿Qué es lo que hace el bebé? Grita. Se desespera. ¿Por qué? Por el alimento. ¿Y cuál es su alimento? La leche. Y ustedes, padres, saben, un bebé recién nacido, ¿cada qué tiempo llora y grita por su alimento? Cada 8 horas, cada 7 días llora. ¡Ah! Es domingo. ¡Ah! El bebé. ¿Sí? ¿Es algo así? Hay algunos bebés, no sé, súper particulares que gritan una vez al mes. Una vez al mes. ¡Ah! Entonces domingo hay que ir a la iglesia a recibir. ¿Es así? Pero nosotros estamos obrando así. Pero ¿saben qué? El bebé cada 2 horas puntual. Hay un reloj puntual. Cada 2 horas grita para que le des la leche. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos estar anhelando todo el tiempo. ¿Qué momento? En lugar de ir a revisar en ese momento esos 2 minutos libres que tienes, a ver qué dicen mis páginas en internet, ¿no es cierto? Mis páginas sociales. ¿Qué dice la palabra? Por lo menos un versículo voy a leer y meditar. Es hora de la leche. El bebé despertó y es hora de la leche. Vayamos a la palabra del Señor. ¿Cómo podemos limpiar nuestro camino? Dice, con guardar tu palabra. Hermanos, es importante esto. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno
porque también puede ser tentado. Es útil, la palabra de la Escritura es útil para corregirnos y es útil también para instruirnos en justicia. Y en el contexto de estos versículos se refiere a esa instrucción que es de edificación constante para nuestras vidas, hasta que el Señor nos lleve con Él, hasta que nos lleve a su presencia. La palabra tiene que seguir obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, instruyéndonos en justicia, vale decir, en aquello que es correcto, aquello que es recto delante de Él. 1 Pedro 1, 23 al 25 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia o el evangelio que se les ha predicado. Gloria al Señor, esto es lo que la palabra hace en nuestras vidas, amados. Veamos finalmente el resultado de la palabra, de la Escritura en nosotros, los creyentes. Verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es el propósito. Esta palabra perfecto nos habla de la madurez espiritual. No que un hombre o una mujer es intachable, que nunca comete un pecado, no. Perfecto habla de la madurez espiritual. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados, muy bien preparados en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para glorificarle a Él. Y cuando Pablo habla del hombre de Dios, bueno, esta expresión en el Antiguo Testamento se usaba mucho como un título para quien proclamaba la palabra del Señor, principalmente los profetas. Pero en el contexto de esta carta, Pablo se está refiriendo a Timoteo como el hombre de Dios y por extensión para nosotros, para todos aquellos que estamos predicando la palabra de Dios. Ahora, una vez más, el predicar la palabra de Dios no es algo único como una tarea única del pastor, sino cada uno de nosotros tenemos que estar predicando la palabra. Colosenses 2:10 dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estamos completos en Cristo. ¿A alguien le hace falta algo? ¿No? ¿Qué estamos? ¿Qué dice la palabra? Estamos completos. ¿En quién? Yo no estoy completo en mí mismo. Yo alcancé cierta madurez y ya estoy completo en mí mismo. No, jamás. En Cristo, en Cristo. El creyente que estudia con diligencia las verdades de las Escrituras, ese creyente que está creyendo y obedeciendo, estará firme en toda circunstancia, estará completo en Cristo. Y preparado para toda buena obra, capacitado para vivir rectamente y cumplir la voluntad de Dios en medio de un mundo adverso y hostil. Amados, esto es lo que dice la palabra. Vayamos a Juan capítulo 9, verso 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Aquí hay un mensaje importante para nosotros, amada iglesia. Como creyentes tenemos que ser responsables de lo que dice la palabra. Llevemos a cabo cuanto antes posible las tareas. ¿Y cuál es la tarea que tenemos? ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia, como creyentes? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué estamos en esta iglesia, amados? ¿O por qué estamos en este mundo como iglesia? Estamos para predicar la palabra del Señor. Pronto llegará la noche, pronto llegará el tiempo tal vez donde tengamos que huir y no podamos predicar más la palabra del Señor. Pronto llegará tal vez el tiempo donde tengamos que escondernos. Dios sabe dónde. Lugares recónditos. Pero en este tiempo, antes que llegue la noche, vale decir, la oscuridad completa, estamos viviendo el tiempo en el que tenemos que hacer las tareas que Él nos encargó. Y no hay una tarea más importante que predicar la palabra del Señor. Predicar todos nosotros como iglesia ahí, a toda la gente, para que vengan al conocimiento de la palabra del Señor y predicar a su iglesia para que sea edificada en la palabra del Señor. Un carnicero que no tiene el cuchillo afilado no puede ser efectivo en su trabajo. ¿Sabían eso? Y un cristiano que no conoce la palabra es como un cuchillo sin filo.
Está el carnicero, trata de cortar y no corta. Así es el creyente. Dios trata como el carnicero de usar esa vida, pero no corta. ¿Por qué? Porque no tiene filo. Pero si tú estás entrenado en la palabra, estás capacitado en la palabra, estás conociendo, estudiando la palabra del Señor, serás como un cuchillo filo. De una. Hará la tarea con efectividad. Por eso dedica tiempo diario a la lectura de la palabra del Señor, al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra. Permite que la palabra de Dios examine tu vida. Permite que la palabra te esté corrigiendo permanentemente. Y haz decisiones guiadas todos los días de tu vida, guiadas por los principios de la palabra del Señor. Voy a tomar esta decisión. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Es bueno o no de acuerdo a los principios bíblicos? Capacítate en el conocimiento de la palabra para servir eficazmente en la iglesia, para servir en tu entorno. La Biblia no es un libro más, es esa viva voz de Dios. La Biblia es esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, es suficiente para transformar tu vida desde lo más profundo. La palabra enseña la verdad de Dios. La palabra confronta lo que está mal, corrige y forma el carácter de Cristo en nuestras vidas, amada iglesia. Esto es lo que la palabra hace. La palabra es la herramienta de Dios para hacernos maduros, íntegros, útiles, preparados para toda buena obra. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás permitiendo que la palabra te moldee? ¿O sigues viviendo guiado por tus propias ideas, por tus propias emociones, ignorando que Dios mismo quiere guiarte a través de su palabra? Amados, no hay vida cristiana auténtica sin un compromiso con la palabra. No salgas hoy de este lugar sin decidir volver al texto sagrado, a la palabra eterna, inspirada de Dios, con humildad, con hambre, como esa hambre que tiene el niño recién nacido. No salgas de este lugar sin tomar una determinación de decir: Dios, yo voy a obedecer tu palabra. No solamente quiero ser ese oidor de la palabra, no solamente quiero llenarme de la información, del conocimiento de la palabra, quiero ser ese hijo tuyo, Señor, que te honra a ti poniendo por obra tu palabra. ¿Cuántos quieren tomar esa determinación? Quiero invitarles a que se pongan en pie, vamos a orar. Pero no salgas de este lugar sin decidir volver una vez más a este texto sagrado que es la palabra de Dios. Gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, por todas las obras que estás haciendo en medio de tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Estamos profundamente agradecidos, Señor, por tu obra de misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque este día trajiste un mensaje claro a nuestros corazones. Padre, no queremos salir de este lugar, no queremos irnos de este lugar sin tomar esa determinación firme de venir delante de ti, Señor, de postrarnos ante tu presencia todos los días de nuestra vida y buscar ese alimento espiritual, como el niño recién nacido que busca la leche, que con esa misma desesperación vengamos, Señor, a buscar de tu palabra, a ser sustentados y fortalecidos por tu palabra, Señor. Bendito Dios, gracias. Te alabamos, Padre. Levanta tus manos y dile: gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú me hablas a través de tu palabra, porque tienes el propósito de cambiar, de transformarme, porque tú tienes el propósito de cambiar los malos hábitos que tengo, tienes el propósito de cambiar mi corazón, tienes el propósito, Señor, de hacer tu obra, tienes el propósito de formar a Cristo en mi vida, Señor, y yo te agradezco por eso, y estoy aquí delante de ti pidiéndote, Señor, que esa obra de transformación sea hecha en mi corazón. Padre bueno, gracias. Gracias por todo esto, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos a ti, Señor, por toda esta obra gloriosa en medio de tu pueblo. Gracias, bendito Dios y Rey. A ti sea la alabanza, Señor, por siempre. A ti sea todo el reconocimiento, toda la gloria a ti, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio de tu iglesia. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Rey. Alábale y dile: gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, porque tú en tu misericordia me has escogido. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú me has traído aún a este lugar para ser edificado, para ser plantado en tu palabra, para crecer, para madurar, para fortalecerme espiritualmente. Gracias, Dios, bendito eres por siempre. Por tu gran misericordia, Señor, tú nos provees un lugar, una familia espiritual donde congregarnos, donde apoyarnos los unos a los otros, donde motivarnos, Señor, aún para crecer, donde estar
orando el uno por el otro, Señor, buscando este propósito de nuestro crecimiento espiritual. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por todo esto en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, dile gracias, Dios. Gracias por todo. Gracias, Señor amado, por estas obras gloriosas. Qué bueno es Dios, nuestro Padre, un Padre lleno de misericordias y de toda bondad. En su misericordia y en su bondad Él nos trae su palabra. Sé que nos hemos extendido este día, emocionados por hablar de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo no emocionarnos? Y por mí pasaría 3 horas predicándoles la palabra, así como Esdras, pero el Señor nos dará esos tiempos de seguir creciendo. Amén. Vamos a ahora con gratitud de corazón presentarnos delante de Él para decirle a Dios gracias por toda la bendición que nos diste y presentar nuestras ofrendas al Señor este día. Allí donde estás, acércate, ven delante del Señor y dile: Dios, aquí he venido con un corazón agradecido este día, y no vengo con manos vacías, sino vengo, Señor, trayéndote esta ofrenda a ti, para que Dios, mi corazón esté siempre reconociéndote a ti como ese Dios proveedor de todas las cosas. Gracias, Señor. Pasen, hermanos.